Ok, chico, entonces hoy vamos a ver carbohidratos. Para ver los carbohidratos, entonces vamos a tener que agarrar y saber cómo se alcanzan a dividir estos carbohidratos. Primero, ¿ustedes saben para qué sirven los carbohidratos en nuestro cuerpo? También a veces son llamados azúcares. Eh, bueno, si no, no se preocupen. Bueno, un carbohidrato lo vamos a poder dividir en varias partes. Energía, sí, excelente. Esa sería una de las funciones. ¿De qué nos va a servir? Para darnos energía, para darnos también el nivel de sangre que va a estar en nuestro cuerpo con nuestras funciones corporales, controla el apetito, controla la microbiota intestinal y promueve otros nutrientes. Aparte de que no únicamente son azúcares, también nos pueden ayudar para las estructuras de algunas partes. Ahorita vamos a ver las glicoproteínas, más que nada esa es una de las funciones de estructura más importante que tienen los carbohidratos. Entonces podríamos decir que los carbohidratos se dividen en tres grandes grupos: azúcares, almidones y fibras. Así lo podríamos decir que los carbohidratos a final de cuentas van a formar estas tres partes. Ahora, esto se puede unir a vitaminas, se puede unir a minerales y se puede unir al sodio, más que nada. Son a las tres cosas más comunes que se alcanzan a tener funciones estos carbohidratos a final de cuentas en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a empezar desde el principio. Ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos una clasificación muy burda, muy poco específica, pero pues nos alcanza a servir. Ahora, ¿de qué otra forma podemos dividir nuestros carbohidratos? Lo vamos a poder dividir a ver, déjenme que cambie, porque no cambia, ahí está. Lo podemos dividir como monosacáridos, lo podemos dividir en disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, pues que nada más hay una parte, hay que se va a poder dividir, esta parte de los monosacáridos, que tienen de 3 a 10 carbonos, lo que es un monosacárido, de 3 a 10 carbonos. Así lo podemos dividir, un monosacárido. Ahora, estos monosacáridos de 3 a 10 carbonos, los más importantes aquí en medicina, hablando de 5 carbonos, vamos a tener lo que sería, ¿cuál? La ribosa y la desoxirribosa. Son los más importantes, hablando de los de 5 carbonos. Y también tenemos importantes de 6 carbonos. ¿Cuáles tenemos importantes de 6 carbonos? Pues estos: glucosa, galactosa y fructosa, que son los más comunes que siempre estamos hablando de ellos. Pero es importante no olvidar que existe ribosa y desoxirribosa en los monosacáridos. Ahora, esto es si habláramos nada más de una, si se conformara nada más de 3 a 10 carbonos. Ahora, si juntáramos dos monosacáridos, ¿qué formaríamos? Un disacárido. Juntáramos dos, tendríamos un disacárido. Este disacárido va a tener un puente aquí que se va a llamar enlace glicosídico. Así se van a formar, pues, disacáridos. Entre ellos vamos a tener la sacarosa, la maltosa, la fructosa. Ahorita vamos a ver un poquito más de esta parte de los tres más importantes que podemos tener, que es la sacarosa, lactosa y maltosa. Pero dejémoslo hasta el momento así, nuestros disacáridos. No únicamente podemos unir dos, también podemos hacer la unión de tres. Si es tres, teniendo de 3 a 10 carbonos estos mismos, cada compuesto de monosacárido, pues se va a llamar oligosacárido. Y si fueran más de 3 o que tuvieran más de 10 carbonos, estas combinaciones, de que sean de 2 o de 3, se va a llamar polisacárido. Así de forma más sencilla. Ahora, vamos a tener que entender varias cosas igual al principio de pasar a esta parte de nuestros monosacáridos y demás. Entonces regresamos a la otra diapositiva que nos permite escribir un poquito más.
antes para esta diapositiva nos va a servir para escribir toda la parte de la explicación y ya ahorita seguimos con monosacáridos, polisacáridos y demás. Pero se van a dar cuenta que entendiendo cómo funcionan, cómo se clasifican y demás, vamos a llegar muy, muy adelante de todo. ¿Siguen viendo la pantalla o lo sacó? A ver, yo quiero pensar que sí siguen viendo la presentación. Bueno, vamos a tener Sí, aún entonces, se ve, perdón. excelente, va. Vamos a poderlos dividir igual por grupos funcionales. En sí vamos a tener dos grupos funcionales, el aldehído y lo que serían las cetonas. Esto va a deberse a dependiendo dónde se encuentre el grupo funcional de nuestro carbono. Esto, les digo, esto fue por, igual, el grupo carbonilo, vamos a tener, digamos, muchas Cs, y si nuestro grupo funcional se encontrara hasta el final, es un aldehído. Ahora, si nuestro grupo funcional se agarrara y se encontrara, digamos, por el centro o por la mitad, sería una cetona. Así de sencillo lo vamos a poder dividir. Ahora, ¿cómo podemos llamarle dependiendo cuántos carbonos tenga? Va a recibir el nombre de varias formas. Si es de tres carbonos, es una triosa. Si hay cuatro carbonos, es una tetrosa. Si son cinco carbonos, pentosa. Y si son seis, es una hexosa. Entonces, si habláramos, ejemplo, que tenemos uno, dos, tres, y terminara acá nuestro grupo funcional, entonces sería una triosa. Una triosa, bueno, a una aldosa triosa. ¿Por qué? Porque es un aldehído. Si tuviéramos el grupo funcional, igual, digamos, vamos a hacerlo más grande para que se vea más en el centro. Estuviera más en el centro, sería una cetosa. Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5. Es una pentosa, entonces es una cetosa pentosa. Es importante esta parte. A veces más que nada para esta parte. Ahora, también existe algo que se llama isomerismo. ¿A qué nos referimos con el isomerismo? Van a tener la misma forma, en pocas palabras, pero van a ser diferentes. Si intentáramos poner una encima de otra, no van a coincidir. Digamos, van a tener los mismos componentes, pero acá arriba está el oxígeno y acá abajo está el oxígeno. El hidrógeno y abajo el oxígeno. Eso es suficiente para decir que es un isómero. Aunque nosotros pusiéramos uno encima del otro, no se van a poder ver igual. Aunque los volteemos o demás, pues eso es un isomerismo. Ahora, también vamos a tener varios conceptos. Lo que sería isómeros, según este Fisher, vamos a tener los siguientes, estos conceptos. Fisher lo va a dividir de la siguiente manera. Nos va a decir, ok, hay imágenes en espejo. Lo vamos a poder dividir entonces en L o D. ¿Van a ser en la izquierda o van a estar en la derecha? Y esta parte es cuando sean isómeros en espejo, se van a llamar enantiómeros. Ahora, ¿a qué nos referimos? Vamos a seguir con nuestros ejemplos de carbón para que nos sea sencillo. Si tenemos acá oxígeno y en el otro tuviéramos acá el oxígeno, parecen ser iguales, pero si están a la izquierda, pues son Ls. Y si están a la derecha, pues son Ds. De aquí los más importantes, pues tenemos a la glucosa. Tenemos L-glucosa y D-glucosa. Son lo mismo, sí, pero están diferente acomodado. Ahora, no es el único concepto que tenemos. También Fisher nos dice, ok, tenemos epímeros. ¿Qué van a ser nuestros epímeros? Va a haber la diferencia únicamente en un carbono, en el que decimos, ok, sí, van a estar volteados, pero únicamente va a ser un carbono, no va a ser tan complejo. En estas vamos a decir entonces que tenemos ¿cuál? La glucosa y la galactosa
va a tener diferencia en nuestro carbono 4 y la glucosa y la manosa van a tener una diferencia en qué carbono, en nuestro carbono 2. ¿Cómo lo representaríamos? Diríamos entonces, les digo, esto es para que sea más didáctico. A veces no lo hacemos así porque en un examen o algo nada más les sirven a veces los conceptos, pero agarrar y poderlo ver a veces nos hace más sencillo esta parte. Entonces decimos, ok, si estuviera de este lado, en nuestro carbono 4, agarramos y decimos, ok, es una glucosa galactosa en C4, que este es el que podría cambiar de lugar. Y decimos, ok, ahora, si cambiara al otro lado, sería una manosa en C2, porque ahora lo estaríamos contando de arriba hacia abajo. Esos son conceptos importantes que tenemos de Fisher. Ahora, no son los únicos conceptos que tenemos que tener. También tenemos conceptos de Howard, en los que igual nos decían varias cosas de cómo poder clasificar esta parte de los carbohidratos. En el que los de Howard, más que nada, van a ser para los cíclicos. Porque nuestros carbohidratos, pues normalmente cuando hablamos de glucosa, galactosa y demás cosas, vamos a poderlos ver que tienen una forma que ya hablábamos, de 5 o de 6. Va a depender mucho de esta parte, en la que nos dice, ok, si tenemos nuestro grupo funcional al mismo lado, al diferente lado, ¿qué sería el mismo lado? Algo así. CH2OH y tendríamos aquí esto. Pam, 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 pam. Si lo tuviéramos los dos hacia arriba, lo vamos a llamar, que sería los dos hacia arriba para que quede más clarito. Los dos hacia arriba va a ser un grupo beta. Y si uno está hacia arriba y el otro hacia abajo, va a ser alfa. De esas formas nosotros lo podemos clasificar. Ahora, ya decíamos que se pueden conectar lo que eran nuestros monosacáridos con nuestros disacáridos y demás. El lugar donde se conecten se le va a llamar carbono anomérico. Entonces, ejemplo, tenemos nuestro monosacárido y se va a conectar aquí con tu otro disacárido. Esta parte donde se conecta, el carbón se llama carbón anomérico, el enlace es glicopídico y pues entonces tendríamos carbones anoméricos. ¿Qué carbones pueden, bueno, qué se me acabó, carbohidratos pueden hacer esto? Todos. Todos los monosacáridos, todos los disacáridos. Hay una excepción. La sacarosa no puede hacer eso. La sacarosa, ¿por qué no lo puede hacer? Porque la sacarosa está conectada, está todo lleno y su carbono funcional está justamente en el mismo lugar en los dos lados. De ahí en fuera, todos los demás sí pueden agarrar, todos los monosacáridos y disacáridos se pueden unir. Al final de cuentas, se pueden reducir. Cuando se rompen estos enlaces, liberan energía y así es como funcionan en nuestro cuerpo. Van rompiéndose enlaces y nos van dando energía. Tiene un proceso todavía un poquito más complejo, pero para entenderlo de forma sencilla, eso es lo que pasa. Liberan energía de esos mismos enlaces que están teniendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ya nada más vamos a ver. Les digo, entendiendo esto, ya vamos a poder ver esta parte de las diapositivas y vamos a poder entenderlo. Sin ninguna duda, sin ninguna pregunta. A ver, creo que esta parte no hay preguntas. Va. Entonces, nuestros monosacáridos vamos a tener, entonces, ¿cuáles importantes? Ay, no sé por qué cuando les presiono para ver el chat, se agarra y se cambia. Bueno.
Entonces, de nuestros monosacáridos importantes tenemos desoxirribosa y la ribosa. ¿De cuáles vamos a tener importantes, de los monosacáridos importantes? Igual, lo que es la glucosa, galactosa y fructosa. Vamos a tener que se van a dividir entonces de 3 a 10 carbonos. Si tuvieran más de 10 carbonos, ya sería un polisacárido. Seguimos entonces. Lo podemos dividir por número de átomos y grupos funcionales. Disacáridos, pues los más importantes, aquí están maltosa, lactosa, sacarosa y celobiosa. Aquí es lo que les decía, la sacarosa, pues al final de cuentas, como están unidos en el mismo carbón anomérico, pues ya no permite que se pueda unir nada más. Lo que hace que todos los disacáridos o monosacáridos se puedan reducir, menos estos. Seguimos. Los olisacáridos quedamos que van a ser uniones de 3 a 10 monosacáridos. Si tienen más de 10 monosacáridos o más de 10 carbonos, igual se le puede considerar un polisacárido. Así los veríamos, como polisacáridos. Ahora, importante de esta parte antes de que se me vaya, si no, no lo vamos a ver, aquí en disacáridos. Nuestros disacáridos importantes van a ser la unión de una glucosa más, que puede ser una fructosa más una galactosa, que son los más importantes, más otra glucosa. Dependiendo con qué se une, va a ser lo que nos va a formar. Si unimos glucosa con fructosa, vamos a tener una sacarosa. Si unimos una glucosa con una galactosa, vamos a tener una lactosa. Y si unimos dos glucosas, una glucosa y otra glucosa, vamos a tener una maltosa. Normalmente la glucosa con fructosa, que es la sacarosa, la vamos a encontrar en frutas. Lo que es la glucosa con galactosa, que nos da la lactosa, la podemos encontrar en la leche. Y cuando hablamos de la glucosa con glucosa, normalmente la encontramos en cerveza y pan, lo que es la maltosa. Seguimos, a ver, borramos aquí, si no, se nos iba a pasar decirlo. Ahora, ¿para qué nos sirve también saber qué tantos carbonos tiene este disacárido? Porque entre más pequeño es, si hablamos de monosacáridos, que nada más van a ser uno, es más fácil de absorber. En cambio, cuando hablamos de más de uno, va a ser más complicado hacer esta absorción. ¿Qué me saca? Entonces, entre más haya, va a ser más complicado. Entonces, cuando hablamos de la sacarosa, su tiempo de absorción es medianamente rápido, lo que son las frutas del azúcar. Si hablamos de un polisacárido como el almidón, vamos a agarrar y vamos a decir, ok, es más lento. ¿Por qué? Porque el almidón es más complejo. Nuestro cuerpo tarda más en deshacerlo. Entonces, eso es algo importante que tengamos que tener en cuenta. Y pues al final de cuentas, ¿qué nos pueden formar todas estas uniones de nuestros monosacáridos, disacáridos y demás? Esto, lo que son glicoproteínas. Estas glicoproteínas van a estar en nuestra membrana celular y nos van a servir para eso, para señalización, para estructura, para todo eso nos va a servir lo que son nuestras glicoproteínas. Entonces lo tenemos que tener muy en cuenta. A veces cuando hablamos de glicoproteínas estamos hablando pues de que de carbohidratos unidos entre sí. ¿Para qué? Pues para formar esta estructura de nuestra célula. Ahora, los conceptos que debieron de haber quedado claro, pues sean el carbono asimétrico o isoméricos, lo que son isoméricos ópticos, carbonos anoméricos, mutarrotaciones, que sería lo mismo, una rotación, que serían isomerismos en L o D, epímeros, que van a ser las diferencias, igual, en esta parte que hablábamos, de que pueda haber alguna diferencia en nuestros carbonos superiores, digamos que este carbono únicamente está volteado del otro lado, va a ser un carbón, pues epímero. Más que nada.
cosas efímeras o que podemos encontrar. Y en sí sería todo eso. No sé si quedó claro o no. Les digo, a veces es mucha información para entender en poco tiempo, pero quiero pensar que sí se entendió. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, dejemos de compartir porque si no, no puedo ver el chat. ¿Dudas, preguntas, algo que quisieran saber? Igual, importante, normalmente las cetonas son CO y los aldehídos hasta al final y querer hacer la unión doble son CHO, también lo pueden ver así. Aldehídos, CHO y cetona CO. A veces para las preguntas les hacen preguntas así. ¿Cuál es su composición? Polisacáridos importantes, almidón, celulosa y más que nada esos son importantes. ¿Qué hacen entonces los carbohidratos? Nos dan energía, nos ayudan a reservar energía, nos dan estructura y a veces nos ayudan con el reconocimiento. ¿Con qué? Pues con estas glicoproteínas. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo más que quisieran saber.